Estimados hermanos, iglesia, Dios les bendiga, paz de Dios. Hoy es día miércoles y quisiera compartir con ustedes un mensaje bíblico. Estos momentos han sido un poquito apremiantes para todos. Hemos recibido noticias de varios de nuestros hermanos y familiares de nuestros hermanos de la iglesia que han dado positivo para el virus del coronavirus y entonces, o COVID-19. Entonces, me han estado hablando hermanos pidiendo la oración, he estado recibiendo peticiones. Por ahí usted pudo ver en el WhatsApp que se está pidiendo la oración por un grupo de hermanos que han dado positivo y probablemente haya más que todavía no lo sé y seguramente habrá más adelante, porque esto es una pandemia y viviendo en este planeta nos puede dar a cualquiera de nosotros. Y es importante, hermano, lo que yo quiero compartir para todos, para toda la iglesia, para mí, para mi familia, para ti, para tu familia, para los hermanos, el pueblo de Dios. Quisiera que pudiéramos nosotros tener y desarrollar una mente disciplinada en la cuestión espiritual. Una mente disciplinada en la cuestión espiritual. Es verdad que cuando nos llegan noticias de esta magnitud, en la que personas a los que amamos están enfermos y están en condiciones de peligro, es verdad que nuestro corazón se siente agobiado, sentimos la presión, ¿sí? Sentimos la presión, sentimos la muerte de cerca en algún familiar y quizá en nosotros mismos. Y cuando están en esas circunstancias, aunque no negamos la realidad, nosotros tenemos que aprender a tener una mente disciplinada que haga honor a la fe que hemos abrazado. Lo voy a repetir de nuevo, necesitamos tener una mente disciplinada que haga honor a la fe que hemos abrazado. Esa fe que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor de todo el universo. El Dios que con su palabra crea lo que no existe. Si nosotros vamos a creer en Él, estos son los momentos precisos y adecuados para creer en Él. Ha habido otras generaciones de hijos de Dios, otras generaciones de cristianos que han tenido que pasar pruebas igualmente difíciles y complicadas. Hay hermanos nuestros de la iglesia que en otros años y en otras generaciones han tenido que sufrir escasez, han tenido que sufrir persecución, han tenido que sufrir muerte de sus familiares, han tenido que sufrir su propia muerte. Y en ese tiempo los hermanos, nuestros hermanos en Cristo, que se reunían también en iglesias y que se reunían en casas y que se amaban unos a otros, también tuvieron que enfrentar situaciones en las que la mente humana se estrecha, nuestra fe se ve probada, nuestras emociones se desbordan, y esos hermanos tuvieron que hacer uso de la fe y mantenerse firmes y fieles en las circunstancias que Dios les permitió vivir a ellos. Hoy no tenemos eso. Hoy no nos echan a los leones, hoy no tenemos persecución para matarnos, no nosotros, pero tenemos esta situación, esta pandemia, esta enfermedad que pone en riesgo nuestra vida y la vida de los nuestros. Y nos toca a nosotros, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, mantener una mente disciplinada que honre la fe que hemos abrazado, la fe que tenemos en Cristo Jesús. Recuerdo el evento que sucede en la Biblia en el libro de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 6, Segunda de Reyes capítulo 6. Hay un evento que yo quisiera traerte a la memoria. Está Eliseo, el profeta Eliseo. Está con uno de sus siervos o con su siervo, la Biblia no menciona su nombre. Y en determinado momento Eliseo se mete en un problema de persecución, de tal manera que todo un ejército va y lo busca y rodea ese lugar donde está Eliseo para apresarlo, llevarlo cautivo y quitarle la vida, porque Eliseo estaba siendo estorbo a este rey sirio. Y entonces en la mañana dice la escritura que se levanta su siervo a sus quehaceres y se da cuenta que están completamente rodeados de enemigos por todas partes. Y la situación es tan estresante que aquel muchacho, aquel siervo, se da cuenta de que no tienen fuerzas suficientes para escapar con vida. Su vida está en peligro y hay una sentencia de muerte para ellos. Este hombre, este siervo de Dios, este joven va y corre con Eliseo y le plantea la situación y dice: estamos rodeados, no hay escapatoria, hay sentencia de muerte para nosotros.
Eliseo sale y alcanza a ver todo ese ejército que está alrededor, que vienen para apresarlo y quitarle la vida, a él en particular. Y lo que hace Eliseo es una manifestación de su fe que tienen en el Señor. Y esa manifestación de fe es la que tú y yo tenemos que tener también hoy en esta crisis que tenemos. Eliseo hace una oración al Padre y expresa algo increíble. Le dice al Señor: Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea que tú estás con nosotros. Dios le concede la petición y Dios abre los ojos de la fe, abre los ojos de la esperanza, abre los ojos de la realidad espiritual. Abre los ojos de la realidad espiritual. Y él puede ver, el siervo de Eliseo puede ver la realidad espiritual real en la que están metidos. Y dice la Escritura, Segunda de Reyes capítulo 6, que cuando él abre los ojos, o Dios le abre los ojos, puede ver que a su alrededor hay una legión y legión de ángeles, millares y millares de ángeles con espada en mano, con carros de fuego. Y entonces empieza a entender y dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermano, yo ruego a Dios que nos abra los ojos de la fe y que podamos ver que hay mucho más ganancia para nosotros, mucho más bendición, mucho más beneficio para los que creemos en Jesucristo que la sentencia de muerte que puede levantarse con este virus del COVID-19. Hay mucha más bendición. Pero para eso necesitamos una mente disciplinada que aprenda a ver lo espiritual. Una mente disciplinada que se sujete a la realidad espiritual, que es superior a la realidad material. Probablemente sea difícil, sí, probablemente sea complicado cuando nos sentimos mal, cuando nos falta el aire, cuando estamos asustados, cuando tenemos miedo, cuando vemos a un familiar a punto de morir. Pero es precisamente allí, hermanos, en los que nosotros tenemos que dar muestras de que hemos abrazado una fe digna. Nuestra fe es digna de honor, hermanos. Hemos creído en un Señor, en el Señor Jesucristo, que es digno de honor. Es digno de que humillemos nuestro corazón a Él. Es digno de que nuestras emociones sean sujetadas bajo su autoridad, poder y control. Así que esta es nuestra lucha, esta es la lucha que hacemos. Y si el panorama es difícil, como Eliseo y su siervo, rodeado de enemigos y rodeado de problemas imposibles de vencer en el ámbito material, más allá de eso, más allá de nuestros ojos materiales, está una verdad espiritual. Y él alcanza a decir, y Eliseo alcanza a decir y expresar y a declarar con firmeza: es mucho más lo que está a nuestro favor que lo que está en nuestra contra. Es probable que perdamos la vida. Déjeme corregir, es necesario que perdamos la vida. Tiene que llegar el momento de perder la vida. La podremos perder con el COVID-19, la podremos perder por otra situación, por otra enfermedad, la podemos perder por algún accidente o simplemente porque Dios recoja nuestro espíritu. Es un hecho, es una realidad. Y mientras sucede eso, nosotros vamos a honrar a aquel en el que hemos creído. Nosotros vamos a levantar nuestro rostro, vamos a levantar nuestra mirada hacia el trono de su gloria y vamos a decirle: Señor, gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Y quiero también compartir con usted en el libro de Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, en donde el apóstol Pablo narra con sus propias palabras aquel momento que estuvo a punto de perder la vida, habiendo naufragado y habiendo estado en muchos días de tormenta, en donde no salía ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Y el mismo Pablo y los que lo acompañaban habían perdido la esperanza de la vida. No, había una sentencia de muerte sobre ellos. Yo quisiera leerte lo que el apóstol Pablo dice. Hermanos, dice el apóstol, 2 Corintios 1:8, hermanos, escucha por favor esto, hermano. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia, dice el apóstol. Sufrimos allí. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo, el apóstol, hombre de fe, hombre de Dios, perdió la esperanza de la vida porque las circunstancias externas eran sumamente superiores a las fuerzas humanas. Pablo lo reconocía, Pablo no lo esconde, Pablo no es un bravucón que quiera decir: a mí écheme cualquier problema. No, Pablo perdió la esperanza de la vida, pero él tenía una mente disciplinada.
espiritualmente, y es la que nosotros debemos aprender a tener. Dice el apóstol Pablo, nos sentimos como sentenciados a muerte. Había una sentencia de muerte en contra nuestra. Por eso sucedió, pero eso sucedió, dice el apóstol. Eso sucedió, esa sentencia de muerte, ese peso de la muerte sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermano, tenemos un Señor que resucita a los muertos. Es probable que perdamos gente que amamos, sí, pero el Señor nuestro es superior a la muerte que se lleva a los nuestros. Pablo perdió la esperanza de la vida, sí, es verdad, y sentía en su corazón una sentencia de muerte, y él da la razón porque Dios permite estas situaciones para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos. Hermano, cuando no estamos enfermos, cuando sobra la paz, cuando sobra dinero, cuando hay trabajo y tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, hermanos, somos muy propensos a confiar en nosotros mismos, a confiar en nuestra capacidad, en nuestra salud, en nuestra juventud, en nuestro trabajo, en nuestro dinero. Hermano, eso no está bien, y Dios nos lleva a situaciones de prueba en donde tenemos que aprender a confiar en Dios. Nos lleva a Dios a situaciones en las que perdemos por absoluto nuestra confianza en nosotros mismos, de tal manera que lo único que alcanzamos a hacer es voltear nuestros ojos al cielo y decir, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia, Señor, ten clemencia de nosotros. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10, Él nos libró, en esa ocasión nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. Hermano, Dios nos libra de la muerte y Dios nos librará de la muerte. Hay una promesa de nuestro Salvador que dice que los que mueran en Él vivirán, que la muerte no tiene poder sobre los que creemos en Jesucristo. Si hemos de perder la vida con este COVID-19, hermanos, nuestra vida está garantizada en Cristo Jesús. Pablo lo dice, Él nos libró y nos librará de la muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. En Él tenemos puesta nuestra esperanza. Ahí está, hermanos, la manera de honrar a Dios, teniendo una esperanza en Él. Es verdad, sufriremos, nos dolerá, tendremos debilidad física, tendremos pérdida, ¿sí? Pérdida material, pero no pérdida espiritual, no pérdida de nuestra fe, no pérdida de nuestro gozo, no pérdida de nuestro amor por el Señor, no pérdida de nuestro amor por los hermanos, no pérdida del deseo de seguir sirviendo. Perderemos cosas materiales, perderemos hermanos que amamos, perderemos familiares que amamos, perderemos nuestra propia vida terrenal, pero no perderemos ninguna riqueza espiritual que Cristo ha comprado por sangre y sellada por su resurrección, de tal manera que está en el cielo, sentado en su trono, como prueba y como evidencia de que sus palabras son fieles y son verdaderas. Mientras tanto, dice el apóstol en el versículo 11, ayúdenos orando por nosotros. Eso es lo que hay que hacer. Hoy a las 8, hermanos, oremos todos juntos por los hermanos que puse ahí en la lista y por otros hermanos que no están en la lista y que están enfermos. Yo quiero pedirte, hermano, pon tus ojos hacia el cielo y ponte a orar. Pero no una oración de derrota, no una oración de tristeza, no una oración sin esperanza. Aunque tengamos tristeza, aunque perdamos la esperanza de la vida, como el apóstol Pablo, tenemos la certeza, la convicción de que Jesucristo ha dicho la verdad. Hermano, disciplinemos nuestra mente, no nos dejemos llevar ni por el miedo, ni por el temor, ni por las apariencias externas. Disciplinemos nuestra mente de tal manera que podamos comportarnos y darle honor a la fe que hemos abrazado. Nuestro Señor Jesucristo es digno de que nos comportemos como hijos de Dios y demos testimonio para que otros den gracias. Dice el apóstol Pablo, así muchos darán gracias a Dios por nuestra causa, porque nos ha concedido la respuesta a nuestras tantas oraciones. Repasa este mensaje, ponte a orar y confía en el Señor, confiemos en el Señor. Nuestra pelea sigue adelante, nuestra lucha sigue adelante y seguiremos confiando en aquel que da la vida, que es Cristo Jesús. Padre, en el nombre del Señor, desde este lugar, Señor, como pastor de esta congregación y para todos aquellos que escuchen este mensaje, quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo lleve convicción de fe al corazón de mis hermanos,
ponga nuevo valor, nueva fortaleza, nueva valentía, de tal manera que todos podamos disciplinar nuestra mente para darle honor a la fe que hemos abrazado, la fe que es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para darle a Él la honra, la gloria de la cual es digno de recibir. Te lo pedimos y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, así sea. Amén. Dios te bendiga, hermano.